Pero bueno, ya desde hace muchos años tengo que decir que ITV ha sido objeto de las críticas de esa parte de la población que se siente muy vasca, pero también muy española, y que por supuesto no se ve reflejada en su programación, esa que introducen en sus programas de producción propia, en los informativos y especialmente en esos canales y emisoras en euskera. No nos sentimos representados. Creemos que esta es una razón de peso para ser muy críticos con la financiación de un ente que es público porque lo pagamos todos, pero no es de todos, en el que no todos tenemos cabida y en el que algunos jamás la vamos a tener, salvo precedidos de severos ataques contra ideas y personas como ocurre en EITV. A nuestro juicio, como ya he dicho en esta misma comisión en otras ocasiones, EITV no representa a toda la sociedad vasca, ni siquiera lo ha pretendido en sus 40 años de historia. Se define a sí mismo como el ente público de un país, se fija como objetivo prioritario la construcción de ese país y utiliza para ello todos los instrumentos a su alcance, lluvia fina y habitualmente también torrencial. Y me gustaría poner un ejemplo de cómo EITV enfoca desde la parcialidad cuestiones objetivas que deberían ser recogidas así en sus espacios informativos. Permítame que le detalle un ejemplo cercano además en el tiempo y que atañe a nuestro partido. Como todos sabemos, en agosto de 2020, 4 partidos políticos, PNV, PSOE, Bildu y Podemos, acordaron algo que jamás había sucedido en este Parlamento vasco: limitar la capacidad de otro grupo político, en este caso el mío, de presentar iniciativas y también de reducir a 1/3 los tiempos de intervención en plenos y comisiones. Es más, acordaron incluso impedir el uso de las siglas Vox en plenos, comisiones, comunicaciones oficiales, etcétera. Algunos de los protagonistas de este acuerdo, ahora declarado inconstitucional, no dudaron en denominarlo cordón sanitario y Es que quiero llegar al punto de la objetividad de la EITV. No son dos. Claro, por eso estamos hablando de la objetividad. En el medio de comunicación del que estamos hablando, EITV, lo que se dio por resultado es que no dieron la noticia como realmente había sido. Se presentó la información señalando que el Tribunal Constitucional había decidido ampliar el número de iniciativas, nunca teniendo en cuenta de dónde derivaba todo esto. Entonces, a esto es a lo que me refiero cuando se habla de imparcialidad y cuando hablo de que hay que tener objetividad. ¿Acaso esto es garantizar el trato en condiciones de igualdad a cualquier opción pública o política? Y ya no hablo de tiempos, que es lo que estamos diciendo, sino del enfoque de la información. También es revelador que Radio Euskadi, por ejemplo, imponga también este mismo cordón antidemocrático. Hablaban ustedes, y me voy a limitar a esto, principios previstos en la Ley 5/1982 de creación de la EITV. Objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. Creo que con el ejemplo que he puesto he dejado claro que esto no se cumple. Distinción y separación entre información y opinión. Habitualmente tampoco se cumple porque se mezcla la información con la opinión de las personas que están trasladando esta información, y podría poner también 1000 ejemplos para que ustedes los viesen. El respeto al principio de igualdad, por supuesto, tampoco se cumple, por lo menos en cuanto a pluralismo político se refiere. Y aquí es donde quería llegar, por ejemplo, en el programa Radio Euskadi. En el Parlamento de las Ondas, a nuestro grupo parlamentario se le invita 1 de cada 4 programas. El resto de grupos parlamentarios tienen los mismos programas, por lo cual tampoco estamos hablando de condiciones de igualdad porque no se están cumpliendo estos parámetros. Y también decirle que dicen en su contrato programa que EITV es un agente transformador, que ayuda a la sociedad vasca a ser lo que quiere ser. Esto es lo que dicen ustedes, pero me va a permitir que discrepe, porque desde aquel lejano 1982 EITV ha trabajado para que la sociedad sea lo que el partido dominante siempre ha querido que sea. Jamás ha sido su pretensión la de exponer en condiciones de igualdad las diferentes sensibilidades existentes en nuestra sociedad. Jamás. Siempre ha habido una sensibilidad marcando la línea editorial del ente, siempre. Así que tengo clarísimo que esta nunca ha sido una radiotelevisión para toda la sociedad vasca, sino, como he dicho al principio, para una parte de ello. Todo esto me lleva a considerar un absoluto exceso el presupuesto de EITV, superior a 161 millones de euros en el ejercicio en curso y con un incremento anual cercano a los 9 millones de euros en los últimos tiempos. Es un absoluto despropósito, al menos para quienes no observamos ni escuchamos su programación como la de un ente público también para nosotros. Dice usted, y así lo recoge el documento que llegó a nuestras manos además el lunes, de nuevo con muy escaso tiempo para analizarlo en detalle, aunque fue aprobado en Consejo de Gobierno hace más de un mes, dice usted que EITV vela por garantizar el derecho a la información con contenidos que sean reflejo de la realidad. Esto me lleva a preguntarle, ¿qué entienden ustedes por realidad? ¿Es España parte de esa realidad?
¿Somos los no nacionalistas vascos parte de esa realidad? Me resisto a ser cómplice del uso que este gobierno está haciendo del dinero de todos nosotros, también del quienes no suscribimos ni su línea editorial, ni su apuesta ideológica, ni tampoco su sometimiento a una forma muy concreta de interpretar la realidad. Hablaban de la forma de financiación sostenible y mixta, y aquí me gustaría preguntarles qué parte de porcentaje representa cada tipo de financiación, es decir, cuánto aporta la financiación pública y cuánto aportan sus ingresos propios, más que nada para hacernos una idea de la capacidad de independencia y solvencia económica que tiene EITB por sí mismo. Lo que tenemos claro es que el camino para poder llegar de verdad a un ente público que nos represente a todos, que sea para todos y todos los vascos, es someternos a los principios previstos en la Ley 5/1982 de creación de EITB. Vuelvo a repetirles, es algo que no es real, que sí que está plasmado en papel, pero que no es el día a día de los que observamos la EITB, y creo que si realmente cumpliésemos estos objetivos nos acercaríamos más a ese ente público para todos de los que ustedes nos hablaban. Yo creo que lo hemos intentado hacer en EITB desde el primer día, en cuanto a que las emisiones en directo, etcétera, las quisimos adaptar a la nueva composición parlamentaria, en parte también a través de lo que se nos estableció por la mesa del Parlamento, y por esa parte, por nuestra parte, vamos a intentar reflejar la pluralidad vasca. Tenemos un compromiso, y yo personalmente lo tengo, que me gustaría ampliar el espacio social de EITB. Y creo que es un objetivo que nos interesa a todos, es un elemento central de la sociedad vasca, y cuanta más personas aglutinemos dentro de la nueva realidad vasca de diversidad, a nosotros nos gustaría, cuanto más amplio sea el espacio social de EITB, mejor para todos, y nosotros nos sentiremos mucho más orgullosos y probablemente hagamos mejor nuestra labor de servicio público. Quiero agradecer el tono del señor Aldecoa y decirle que aplaudimos ese interés de ampliar el espacio social de EITB, pero también decirle que de poco sirve la intención sin poner en marcha medidas concretas y si persisten viejos comportamientos y enfoques. Por eso, señor Aldecoa, le preguntaría cómo piensan cambiar esta situación anómala que ha persistido a lo largo del tiempo en el ente público EITB. Y también quería centrarme en una de las preguntas que le he realizado antes y que no me han contestado, en uno de los compromisos que aparecen en este contrato programa, en su forma de financiación sostenible y mixta. Le he preguntado y no me ha dicho qué porcentaje de financiación tenemos, por un lado, por ingresos propios y por otro lado, pública, porque sí que es verdad que me parece un dato importante, teniendo en cuenta que de esta forma nos haríamos una imagen, nos daríamos una visión de cuál es la solvencia económica que tiene EITB por sí mismo, sin necesidad de tener que depender siempre del gobierno para su financiación. La financiación pública de EITB representa el 90%, y los recursos propios que a través de la comercialización y otro tipo de recursos son un poquito menos del 10%, pero muy importantes. Primero porque supone una capacidad adicional para EITB para poder hacer frente a su labor. Segundo elemento, porque nos obliga a ser competitivos y a trabajar también mirando a nuestros clientes y a nuestros partners. Y en tercer lugar, porque yo creo que genera un espacio de comercialización y un espacio propio con capacidad dentro del mundo de la televisión, especialmente para la producción vasca, para las marcas vascas, y para tener su propio espacio y para poder realizar sus apuestas comerciales.